Muy buena acogida tuvo ayer la inauguración de la exposición El Canal de los Presos 1940-1962 y que durante toda esta semana acogerá la Casa de la Cultura. Una muestra que a través de un conjunto de fotografías y paneles explicativos deja claro cómo fue la importante obra realizada por los penados del régimen franquista, que entre otras infraestructuras levantaron con su trabajo obligado el Canal del Bajo Guadalquivir, o conocido por todos como Canal de los Presos. Además de la apertura de la muestra, el acto contó con una interesante conferencia que llenó el Salón de la Casa de la Cultura de vecinos y vecinas interesados en la temática, entre ellos miembros de la Corporación Municipal y el propio alcalde palaciego, Juan Manuel Valle. Fue precisamente la delegada municipal de Memoria Histórica y Democrática, Clara Jiménez, la encargada de presentar la conferencia y a su protagonista, el historiador José Luis Gutiérrez Molina, uno de los autores del libro El Canal de los Presos, investigación que comenzó hace unos 20 años junto a otros especialistas, juristas, antropólogos, geógrafos, que constituían el grupo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía, promovido por la CGT de Andalucía. Este trabajo puede considerarse el primer proyecto del movimiento memorialista andaluz. A través del visionado de un documental en el que se escucharon testimonios personales de algunas víctimas o familiares de estas, se dieron las primeras pinceladas de cómo fue la vida de los miles de presos que fueron forzados a trabajar en esta construcción, sacados de las cárceles para pasar a unos campos de concentración en los que, a pesar de las condiciones inhumanas en las que vivían y trabajaban, muchos los recuerdan como la mejor de las opciones para los presidiarios del franquismo. Pero tal y como apuntó José Luis Gutiérrez, la construcción del Canal de los Presos no fue la única obra que se realizara de esta manera. La utilización de la mano de obra esclava fue una política de Estado, fue uno de los pilares sobre los que se construyó el franquismo, en este caso el franquismo más duro, el ligado a la década de los 40 y primeros 50, en la que el núcleo duro, por repetir la palabra, la expresión del régimen de los triunfadores, de los golpistas triunfadores, pues disponían de los habitantes y de la economía del Estado, de la nación, como algo propio y privado. Gutiérrez reivindicó que los presos implicados en estas construcciones nunca tuvieron la capacidad de recibir algún tipo de reparación o de justicia al trato recibido, y ni siquiera de reconocimiento público del Estado y la sociedad española. Todos los sectores de la economía española se vieron beneficiados por el trabajo esclavo. No solamente estamos hablando, en el documental se habla de los latifundistas, ¿no?, de los propietarios de la tierra de esta zona, pero si nos ponemos a pensar en la industria pesada vizcaína o vasca, en la minería asturiana o leonesa, en el metal catalán, en los transportes de ferrocarriles, y ya para qué nombrar a las empresas más beneficiadas por el desarrollismo a partir de los años 50, que son las empresas de la construcción, pues nos vamos a encontrar con que todas ellas, más o menos en sus principios, tuvieron alguna relación con el trabajo de esclavos. El conferenciante se paró en varios aspectos, entre ellos la intervención de la Iglesia Católica. Ningún trabajador, ningún preso penado era enviado al campo de trabajo si no contaba con la autorización del capellán de la prisión, porque había demostrado su conocimiento adecuado de la religión, se había terminado casando por la Iglesia si no lo estaba, tenía bautizado a sus niños, etcétera. Es decir, que tenía una intervención directa. También quiso dar su sitio al importante papel que tuvo la mujer en la supervivencia de muchos de los penados que estuvieron trabajando. Esposas, madres, hijas, hermanas, que se trasladaron a vivir a las poblaciones cercanas, donde estaban ellos trabajando. Sin el apoyo de esas mujeres que fueron explotadas inmisericordiamente por las patronales de estas tierras,
En Dos Hermanas sabemos, por ejemplo, que a las fábricas de aceitunas se le pagaba a las trabajadoras 2 salarios diferentes, fueran de Dos Hermanas o fueran familiares de presos que habían venido de fuera, que malvivían o bien en estos chozos o apretujadas en habitaciones de una pensión o de una casa alquilada entre varias de estas familias, no hubiera sido posible en muchas ocasiones ni siquiera la propia supervivencia de esos presos. Es decir, estamos hablando de un papel importante en la historia de la construcción del canal y que muchas veces se nos olvida. Este elemento constitutivo del régimen franquista durará hasta principios de la década de los 60, cuando la política del régimen llevó a un gran fracaso del país, que de hecho es intervenido por el Fondo Monetario Internacional, y obligó al Estado español a tomar un rumbo más cercano al capitalismo europeo y estadounidense. Esto finalizará con la aplicación de un plan de estabilización e migraciones masivas que van a disminuir el problema del paro y aportar importantes divisas al país. Tras esta interesante conferencia, José Luis Gutiérrez tuvo la oportunidad de firmar y dedicar algunos ejemplares del libro El Canal de los Presos.